conocimiento sirve para como la gente lo utilice, ¿no? Finalmente. Entonces el problema no es la tecnología, sino la utilización de la tecnología. Sí, claro. Claro. Si tú tienes el tema de fake news, tú lo tienes ocurriendo por fuera del internet, evidentemente ese mismo sistema se va a reproducir en lo que tengas a la mano. En este caso, ¿Qué la red fake social. Lo que es de repotencia, ¿no? ¿Qué fake news recuerdan fuera de internet? O sea, no generado en la red. Bueno, la casa de Matosita. Bueno, a mí me han creado historias falsas, Por ejemplo. ¿no? A ver, una vez, por ejemplo, yo fui, creo que lo comenté en redes sociales esta semana, la semana pasada, yo fui una vez a una reunión de trabajo, en el edificio donde opera un banco, y de casualidad se estaban reuniendo en otro piso dos empresarios relevantes del país, y me crearon el fake news de que yo había sido parte de esa reunión y que, yo había ido como antesala de otra persona, o sea, como portavoz de otra persona, y todo era falso, pues no, yo había ido para otra cosa. Pero digamos, El fake news no también implica hay un tener tema de algo falso. alcance, porque no solamente es, una cosa es mentira y otra cosa es, para hacer fake news tienes el componente fake, pero tienes también el componente news, o sea, que es el tema de la masividad, del alcance que tiene esta información, ¿no? A ver, pero fake news, si te liga o no te liga, igual es falso. Claro. ¿no? O sea, No, claro que sí, pero, por eso te digo, lo que pasa es que, ¿dónde está la distinción entre fake news y mentira y algo falso nomás? Pero ¿cuándo configura fake news? ¿Cuando lo transmite un medio de comunicación o cuando la persona tiene un alcance sumamente relevante? Por ejemplo, Rosa María Palacios. Yo creo que es un tema de alcance. Rosa María Palacios no tiene un medio de comunicación per se, utiliza el Twitter Ahora su sí blog. ya tiene. Ahora sí tiene. Su Twitter o su blog para colocar cierta información que si fuera equivocada o fuera adrede tergiversada, Sí. se convertiría en un fake news. Sí, claro. Pero es un tema de alcance. Pues frente, claro. frente a alguien que puede tener menor alcance en cantidad de seguidores, pero que resulta siendo el diario de Huaral. Entonces, ¿el hecho de ser diario es el que configura el fake news o el alcance es el que configura el fake news? Yo creo que es un tema de No, es análisis el de hecho, caso. pues, ¿no? Independientemente hecho. del alcance, ¿no? Yo creo que no tiene que ver con el hecho, porque el hecho, como te decía, puede ser de que es como que yo hoy día en la puerta te cuento a ti de que Hans no se va a amarrarse los zapatos. Entonces, puede ser, eso sería una mentira, espero que sea una mentira, pero no es Disculpa, una cosa yo que soy- vaya a viralizar. Yo sí de scout, yo sé 9 formas diferentes de amarrarse los zapatos. 9, es como las corbatas, pero de los pies. Claro, 9 nudos distintos. puedo De hacer. nuevo, Ese es- pero el problema entonces no es la noticia, el contenido, sino la repercusión del contenido. Entonces, si yo digo que las vacunas son malas, ¿es un fake news? ¿Porque lo O sea, digo si- yo si o tú porque en lo tu estoy almuerzo- diciendo o porque lo estoy diciendo en el medio? Es porque no. O sea, Que eso no es noticia, pues. no, o sea, pues claro que sí. Pero sí, de hecho, No, es una opinión no es noticia. O sea, Claro, él el está tema es- opinando. Claro, Eso el no- tema o sea, es cuándo que no se transforma sirve. la opinión en la noticia. Cuando tú agarras y dices, hay un estudio que dice que las vacunas son Claro. malas. Generas un Eso es contenido. una. Eso es Cuando, generas un cuando, contenido. cuando usas, cuando usas información falsa para sustanciar alguna opinión, eso es un fake news. Claro, Si un juez de pronto está haciendo su sentencia, los jueces utilizan cierta referencia, si coloca una referencia a un fake news, ¿esa sentencia es inválida? No sé. Eso. Ya, ¿por qué te pones Eso es para así, Justicia ah? TV, ya. No sé. Pero lo cierto es esto, si yo baso, por ejemplo, mi opinión para un caso, si estoy tratando de decir que alguien debería tener prisión preventiva porque salió en un diario, pero resulta que ese contenido es fake, en teoría lo que estoy argumentando jurídicamente también tiene Claro. una Ahí connotación estamos falsa. hablando de uno de los impactos que tendría un fake news como tal en el ámbito legal. Tienes en otros casos, por ejemplo, el ejemplo del sismo, de lo que pasó, que es de cómo inició este tema, que fue que comenzaron a compartir una supuesta noticia que decía que el ejército no quería que tú sepas que ellos ya tenían mapeado que iba a haber un gran terremoto, siguiendo los que han habido en estos días, ¿no? Entonces, era información totalmente falsa, pero estaba construida para dos cosas. Uno, para que parezca verdadera, está disque argumentada, ¿no? Está diseñada, Disque digamos. sostenida. Tenía sustento. Y dos, claro, disque sustentada. Y segundo, estaba diseñada para generar una rápida viralización, en este caso, aprovechando el contexto. Entonces, O la utilización. el miedo es la ola por donde el fake news suele correr más rápido. Otro ejemplo, el tema de las antenas. Las antenas, durante años tienes a gente diciendo que las antenas causan cáncer. Antenas de transmisión de A las celulares, antenas de ¿no? transmisión de celulares, ¿no? Entonces, la evidencia de los últimos 8.000 años lo que dice es que la transmisión, por ejemplo, de la señal del celular para comunicarse con la antena, que está en tu bolsillo, o el wifi de tu casa, o el foco, o la radio FM, tienen te exponen a ti a una señal más fuerte que la de la antena.
Pero esa información nunca que llega a la gente, incluso si llega, por otro lado llega una construcción mucho más alarmista que dice, no, porque hay una señora que, o sea, acá hay evidencia dura, hay una señora que le dio cáncer y que vivía casualmente cerca de una antena, ahí está tu prueba, pues. No, y explícame Ajá, esa. claro. Explícame Pero eso es una Thanks, generación. Obama. Eso es, O sea, es una generación de una información basado en algo falso o no certero, que puede ir en la generación de un pánico. Si fuera un Claro. caso financiero, si dijera Exacto. de tal banco van a sacar dinero, está tipificado como un delito en el Perú. El pánico financiero es delito. Pero lo que tú dices es distinto, porque ahí estamos hablando de como, o sea, de una tendencia. No estamos hablando de un fake news, sino estamos hablando de una tendencia Pero es de fake información news que también. se va acumulando, o sea, se van acumulando fake news y van creando Una línea de cuerpo, pensamiento. claro, un cuerpo de pensamiento. Es distinto. En cambio, La lo imagen, lo la del imagen sismo, del terremoto, tú esta imagen que era en África, y que dijeron no es en África, sino en realidad era una imagen, o sea, mejor dicho, decían que era en Iquitos, que era en la selva, y en realidad era una imagen en África. claro, en cambio, esa es una unidad, ¿no? Es una cosa ya, que pero, sale. o sea, ya sea en unidad o en grupo, estaríamos hablando del mismo fenómeno, solamente que en el otro ya hay como, digamos, ha sido fértil y han seguido abonando el terreno. Claro. Ahora, Pero con eso lo nos cual lleva a la hay una siguiente parte. intencionalidad Es que no de es- alguien Sí, en generar claro. el contenido. O sea, pero no necesariamente. Tú lo que tienes es, hay toda una corriente de pensamiento súper ultranatural, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las antenas, ¿no? Entonces, a ellos les conviene que exista una suerte de aversión al avance en general, o sea, llamémosle una tecnofobia. Entonces, esa tecnofobia se puede luego capitalizar en las alternativas naturales, pues. Eso de, yo te vendo el espacio libre de contaminación de radiación, sin entender qué es radiación, pues no importa, ¿no? Y te vendo los cristales de cuarzo que chupan la radiación de la antena, y te vendo comida que te ayuda a desintoxicarte. Hay una Y generación de un una beneficio serie ulterior. de mentiras porque además son mentiras, hay que decirlo bien claro, son mentiras que vienen relacionadas y que forman parte de un mismo negocio. Gwyneth Paltrow vive ahora, o sea, ya no vive de hacer películas, bueno, de vez en cuando, sino de vender Claro, tiene huevos su para, portal. no voy a decir porque creo que ni a esta hora se puede decir lo que se hacen con esos huevos de jade que vende, pero, Claro, ese es un, es un claro, tiene su negocio. portal, donde ve esas cosas. Pero eso es, o sea, hay que distinguir, porque hay gente que efectivamente promueve Cree, estas cosas por y un cree tema, en por un eso. tema de negocio, y hay otros que creen en esos asuntos, ¿no? Pero ¿cómo se alimenta esa creencia? Pero es que depende, pues, o sea, depende de qué creencia estamos hablando. Por ejemplo, los que creen que la Tierra es plana, o sea, hay todo Ya, una... eso es fake news. ¿Qué? Eso es fake news. ¿Que la Tierra no es plana? ¿Me hace decir? No, pues, o sea, es un fake news convertido en movimiento. Pero hay gente- A eso iba de las Pero, corrientes que se a ver, generan desde pero Claro, entonces, pero hay gente que ¿significaría efectivamente que cree- la Biblia, o significaría que el pensamiento antes de que el mundo se viera como una esfera, era un fake news? No, o sea, ¿la porque tú gente tienes- vivía en un fake news? No, porque, o sea, lo que pasa es que tú tienes que incorporar evidencia obtenida de manera correcta, dentro de tu sistema, o sea, dentro del sistema de cómo tú entiendes el mundo, y se va avanzando en el tiempo. Entonces, claro, originalmente cuando no tenías la información, te decían la Tierra es plana y tú decías, bueno, debe ser, ¿no? Y decía, el rayo es un dios, pero porque no lo entendías. Pero una vez, o sea, si ya tienes la evidencia de cómo cae el rayo, y tú sigues creyendo que hay una segunda razón y que esa es incorrecta, ahí ya, y tú comienzas digamos, a masificar esta información, ahí estás hablando de fake news. O sea, ya No sé, yo contrastado creo- contra la evidencia. No, pero eso yo creo que te está complicando demasiado, ¿no? Yo creo que, o sea, fake news específicamente es promover algo que es mentira, ¿no? O sea, independientemente si es algo científico o si es algo... Pero esta promoción por eso, tiene que ser ideológico, intencional. claro. O sea, Claro. ¿tiene que haber una intención del generador del contenido o el que rebota un post porque lo cree cierto Claro, también yo hace creo- fake news? O sea, son las dos cosas, pero creo que hay que separarlas porque son fenómenos distintos y se atacan de maneras distintas, ¿no? Y eso en economía yo lo veo bastante, ¿no? Hay gente que promueve noticias que son, por ejemplo, eso se ve bastante en la campaña del 2011, ¿no? Que se promovían un montón de mentiras, como por ejemplo, ahora más reciente, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de que el TLC con Estados Unidos ha sido perjudicial, ha sido dañino, ha destruido la economía. Y no hay forma, o sea, las cifras no hay forma de sustentar eso. O sea, el TLC ha sido beneficioso para el Perú por muchas formas, ¿no? O sea, por empleo, por generación de inversión, por generación de producción. Entonces, O sea, la evidencia dice lo contrario a la noticia. claro, Mira, entonces ahí- y tú mira. te encuentras ahí con dos tipos de personas. Personas que están promoviendo eso por un interés personal, por interés personal, porque a ellos les conviene proteger industria, les conviene, o sea, su empresa le conviene que no haya competencia, les conviene cerrar fronteras, etcétera. Hay una serie de razones. Y hay otra gente que lo hace por un tema ideológico, de que, o sea, ellos crecieron pensando que Estados Unidos es lo peor que existe en el mundo, entonces hay que bloquearnos de ellos, ¿no? Hay que Pero cerrarnos de en ellos. ambos casos hay intencionalidad. Pero en una es basado en una opinión y la otra es la generación de un contenido adrede. Pero yo te digo que tiene que ser tergiversado No, pues, para Pero los dos son afectar a atacados otro. de manera distinta. O sea, tú no puedes... O sea,
La estrategia que tú usas para hablar con alguien que está sustentando eso desde un punto de vista ideológico es, ok, yo me siento contigo y discuto, y debatimos y todo, y llegamos a algo. Puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con, no sé, pues Humberto Campodónico, por ejemplo, ¿no? O sea, yo he debatido en la San Marcos con Humberto Campodónico y él cree efectivamente cosas que cuando, o sea, que son Él difíciles, tiene una forma de sustento. que son difíciles de sustentar, ¿no? Si él difunde esa información frente a la evidencia que tú le estás presentando de que eso que está diciendo es falso, Wait, en ese momento ya no es fake news. En ciencias humanas y en general en temas que tienen que ver con Hablo el ser de humano, los números. de opiniones, porque Es que no si bien- estamos hablando de opinión. Wait, es que si bien los números tienen un sustento fáctico en el hecho de que son números, la interpretación de los números genera una opinión. Claro. Y ahí sí puede haber una divergencia. Claro, ahí eso no es- generas un fake news. Lo que tiene una opinión contraria a la tuya. No, o eso equivocada. no no es lo que discuto, Ambos con los mismos sustentos. Pero ¿qué pasaría si, en este caso, Hans diría 10 y el otro dice 200 o menos 10? Ahí sí estaría generando Claro, un contenido claro. errado. Y la ventaja que tenemos hoy en día en el Perú, por lo menos, es que hay data, ¿no? O sea, cuando, Hay mucha cuando data, yo salí de la además. universidad había un montón de cosas, o sea, no había data, ¿no? O sea, había un montón de cosas que había que inventarse, ¿no? O sea, inventarse me refiero a estimarlo, a proyectarlo. Pero si tú vas a discutir con alguien que está inventando las cosas a propósito, como Gwyneth Paltrow, que tú dices, Ajá. en este caso yo no me siento a discutir con esa persona, ¿no? O sea, es una... No, pues porque lo estás validando. Estás validando, exactamente. Exacto. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es otro, es salir a medios a decirle, oye, este pata está mintiendo, ¿por qué le están dando espacio? Como el tema de las vacunas. Y Por yo creo ejemplo, que decir ahí, las Como es, vacunas- mira, una cosa mucho más aterrizada, a ver si me dicen si es fake news o no. Un día yo estaba saliendo de una mesa de trabajo en el Congreso y me topé con que había una asociación de consumidores que había salido a decir de que había un ingrediente en un producto que era cancerígeno. Y la OMS, años atrás, como 3 o 4 años atrás, ya había salido a decir que ese producto no era cancerígeno. Entonces, Pero, o sea, teniendo la evidencia disponible, esa asociación estaba induciendo al miedo, al pánico a la gente. Entonces, Entonces, eso no es. ¿cuál es la respuesta que pueden decir? Pero es Si que ellos depende, tienen una depende de la intencionalidad, intencionalidad. si tienen una intencionalidad en la utilización, generarían un fake news. Pero si simplemente no se pusieron a estudiar y no se pusieron al día y leyeron el libro de hace 20 años atrás, en realidad es una negligencia, pero no es un error. Y ahí es algo importante que señalar. La fake news no es un error. Pero hay una con intencionalidad. intención o no, tienes que cuidarte de lo que dices porque que- igual puede hacerle daño a la sociedad. Claro, pero la estrategia tiene que ser distinta. Yo creo que en el segundo, ese es el que estamos pataleando hoy en día. O sea, hoy en día en el Perú lo que está pasando es eso, que la prensa le está dando el mismo nivel a alguien que claramente está mintiendo porque es mentirosa, porque tiene esa intención de Oye, mentir. una pregunta, ¿y cuando hacen otra así- persona que, ¿cómo se llama? Que ya... Cuando haces así, ¿significa que tenemos que cortar? Sí, que te calles, porque ya vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya, entonces, vamos a pasar a un corte y después vamos a volver con el tema del voto electrónico. A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Que se agarren los corruptos. Las noticias que en verdad importan. Aquí, en Espacio Libre, por Viva TV y UCI Noticias. Juntos enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país. Todos los sábados a las 11 de la mañana, no te pierdas De Viaje, Por UCI y Viva TV. tu canal. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. Comienza tus días bien informado. Soy Pedro Paredes y nos vemos aquí en Mañanas Informativas.
Hola, ¿qué tal? No, ya, a ver, es el tema de Eric, que hable Eric. Empieza. Sí, ya, rápido. habla. Listo, ahí, a esa cámara, por A favor. esa cámara. A esa, Ya, me sí. avisas, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy Eric Iriarte, @Coyote Gris. Estamos aquí en Nación Combi, transmitidos por UCI Noticias. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es sobre el voto electrónico. Usted ha votado probablemente en las anteriores elecciones a través del voto electrónico, si estaba en alguno de los distritos que fueron establecidos por la OMPE. La OMPE estableció solitos qué distritos iba a ser, estableció además cuáles de esas mesas con voto electrónico iba a evaluar para comprobar si efectivamente había sido votado. ¿Cuál es el problema detrás del voto electrónico? En primer lugar, que desde hace más de una década, desde que Alemania lo decretó inconstitucional, ha sido cuestionado en diversos países porque es inseguro. Segundo, genera trazabilidad del voto, es decir, que se puede determinar qué votó usted o cómo dejó votar, en qué momento, porque además el sistema solamente le permite votar una vez y para eso tiene que guardarse el saber que usted ha votado. Profesor, pero ¿qué tal si vamos desgranando? Porque hay un montón, o sea, estás soltando un montón de Pero características. ¿no iba a hablar solo? Bueno, O porque sea, el sí, tema- en tu programa, después. Sí. Claro, terminando ya. Se graba, te queda- claro, sí, Coyote queda grabado. Combi, Coyote Combi. Coyote Combi, claro. Bueno, entonces, sí, dos ideas más. Nación Gris. La tercera. No, porque así es- termina nomás y ya se acabó el tema, ya pasamos al siguiente que va a estar más chévere. Lo importante en el voto es el secreto, es decir, nadie tiene que saber cómo votaste. A diferencia de otras herramientas Perú, ¿no? de gobierno en el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que el voto es secreto. ¿En todo el mundo el voto es en secreto? todo el mundo, es una O sea, presunción. debería ser. Debería ser. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los sistemas de voto electrónico? Uno, se cuestiona que no son secretos siempre. Segundo, se cuestiona la configuración del mismo, es cómo se construyó, cómo se programó, porque además, en el caso concreto de Perú, no ha sido auditado el código fuente. Cuando dijeron que OEA lo había hecho, OEA salió a decir que ellos no lo hicieron esa auditoría. Y tercero, cuando se ha hecho las preguntas de cómo se construyó, ha habido falta de transparencia. Esta semana entró en pleno, la semana pasada entró al pleno, el dictamen favorable de la Comisión de Constitución para eliminar el voto electrónico. Ahora, lo que yo vi, una de las cosas que se aducía era de que no todas las opiniones que habían llegado, o sea, que solamente habían pedido opinión a quienes tenían opinión contraria al voto electrónico, entonces que evidentemente la cancha pues no estaba nivelada, y como la cancha no estaba nivelada, entonces había que regresar todo a pedir opiniones otra Algo vez. que es importante es que los proyectos de ley, y esto además es para cualquier proyecto de ley, cualquier persona puede opinar. Una vez que están colgados en la página web del Congreso y que se conoce que los mismos existen, uno puede directamente opinar. Bueno, pero Esto no quita... Desde que redes sociales claramente todo el mundo puede opinar. Esto no quita pero que... de Ahora, manera que formal, sirva pues. para algo, Claro. que te hagan caso es otra cosa, ¿no? O sea, El proyecto además fue presentado ya hace más de un año, el dictamen tiene más de 8 meses y recién había entrado en el debate parlamentario. Ha entrado un cuarto intermedio. Algo importante para señalar es que el cuarto intermedio no significa que regresa a comisión, sino que se está revisando y este viernes va a haber un foro de diálogo a las 9:30 de la mañana precisamente entre gente que está en contra del voto electrónico porque vulnera libertades y derechos y gente, en concreto la OMPE, que va a salir a defender su trabajo que además ha judicializado para evitar que se sepa quién programó, cómo lo programó, cuánto costó, cómo fueron los equipos o conocer si en algún momento alguien hizo alguna auditoría. Esa es la parte que me parece a mí, o sea, tú de hecho debes tener muchas más razones para oponerte, pero a mí me parece crítico que la autoridad que se supone debe garantizar efectivamente el secreto del voto esté jugando a oscurecer todo el tema relacionado con cómo se hace el voto electrónico. Es decir, el código fuente con el que operan las máquinas, la posibilidad de la auditoría, ¿no es cierto? Mira, no, ¿qué no dijo? hay una ¿Qué- presentación de una auditoría ¿Qué a dijo? la gente. ¿Qué dijo el gobierno alemán? El tribunal alemán, el Tribunal Constitucional dijo, cualquier persona debe poder abrir la caja donde está archivado el sistema. Y significa que una persona de a pie, un barrendero, Debe poder entenderlo. debe poder leer las líneas y el sistema debe solamente guardar el voto. No identificar, no hacer trazable el Claro. voto. Que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la gente que se suscribió para hacer el referéndum contra
Chávez en su momento terminó siendo despedida porque se sabía a través de la lista Tascom o la lista Maisanta quiénes eran. En el caso de Francia, Bélgica, Holanda, se retrocedió en el voto electrónico porque era hackeable, es decir, aparte tiene los problemas de seguridad de la información, ya no decir Estados Unidos con los cuestionamientos de los hackers rusos, o Australia que dijo yo jamás voy a ir al papel, yo jamás voy a ir al electrónico porque el sistema es vulnerable. Aparte el tema de que no está siendo auditado, yo creo que hay un problema en el diseño del proceso, o sea, en el proceso de una elección en el Perú participan pues, varias instituciones, ¿no? El RENIEC, porque digamos los DNI son sacados ahí, después el Jurado Nacional y la OMPE, ¿no es cierto? Y en este caso la OMPE se está agarrando todo, ¿no? O sea, si esto procede, básicamente todo depende, o sea, más va a depender de la OMPE que de las otras instituciones. No, o sea, esencialmente igual existe la interoperabilidad, claro, y el proceso electoral corre por parte de la OMPE como debería ser. El asunto de fondo es que el sistema, en vez de ser un sistema que puede ser de escrutinio público, que o sea, digamos que los ciudadanos podemos ver cómo está funcionando y podemos reclamar cuando sabemos, mirando, que no está funcionando bien, en este caso se convierte en una suerte de nebulosa electrónica, donde el voto entra y nadie sabe cómo ocurre, claro, pero sale un resultado. Entonces tú dices, ya, ok, ¿cómo yo sé si lo que yo he votado no me pasa como un episodio de Los Simpson y sale un voto diferente? O sea, cuando yo marco con mi lapicerito en mi hojita y yo le hago una X a un símbolo, ya sé cuál es mi voto, y ese voto va a quedar en un ánfora y va a estar registrado y va a poder ser revisable posteriormente. En este caso, las actas las suben a internet. No, además, claro, entonces se puede hacer un countercheck que en este caso no se puede. Acá tú presionas un botón y no sabes qué grabó el sistema. Lo que pasa es que hay una cosa que me decían era que, por ejemplo, el voto electrónico era más seguro que estarse peleando en las mesas. Pero ahí están los votos. Claro, no, pero aparte, o sea, yo he sido miembro de mesa y era imposible cambiar algo ahí encima porque tenía un montón de gente encima. Exacto. Entonces, a la primera que me equivoqué en encontrar, saltaban pues 15 personas. Mira, en el voto electrónico hay 4 procesos. Primero, tú tienes que marcar en la pantalla. Segunda, esa información se almacena en un sitio. Tercero, eso se imprime, y un cuarto proceso es que se transmite. Si tú tienes esos 4 procesos, yo puedo mostrarte en la pantalla una cosa y en el papel la misma, pero puedo haber guardado otro dato que es el que finalmente se transmite. OMPE dijo, no, mira, vamos a poner una cantidad de revisiones aleatorias, pero que yo voy a decir dónde es lo aleatorio, que solamente son el 5%, para verificar que lo que está impreso en papel coincide con lo que se pudo haber almacenado. ¿Y por qué no lo hizo en el 100%? Sobre todo siento que se puede implementar en todos los sistemas. El gran problema que dice OMPE es que así nos vamos a demorar menos para tener los resultados. Francia, la garantía del voto correcto. Francia o Estados Unidos o Colombia, con mayor cantidad de población, sacan resultados, además con una geografía igual de complicada que la nuestra, sacan resultados en menor tiempo que nosotros, y eso que no tienen sistemas electrónicos. Y aparte el Perú no es de los países que más se demora en sacar sus resultados. No. Porque acá se demoran, digamos, Margarita Chu style, pero igual, o sea, tenemos resultados con, digamos, a porcentajes altísimos en una cantidad relativamente en una corta semana tiempo, ya se sabe básicamente qué es lo que pasa. Pero y tú ves en otros países que se demoran considerablemente más, claro, meses. En Estados Unidos se demoraron meses con la elección de Al Gore, sobre todo porque tuvieron que revisar a través de la Corte porque Suprema. ahí hubo un juicio de por medio. Pero tenía que ver con el sistema electrónico. Ya era cuestionable el sistema electrónico. Hace menos de un par de años, un año atrás, en una conferencia de hackers sobre máquinas de voto, unos niños de 12 años rompieron el sistema y accedieron al sistema. En Holanda dijeron, bueno, vamos a hacer un concurso para demostrar que nuestras máquinas son firmes, público, fueron y hackearon el sistema y dijeron, no, retrocedamos. En España acaba de haber votación también electrónica, y si dijeron, hay un error porque los resultados no son lo que se muestran y tenemos que corregirlo, pero ya tenemos las actas para hacer la comprobación. ¿Y acá se ha hecho eso? Esa es la pregunta del millón. O sea, en otros países se sometió al escrutinio público, ya que no se va a poder hacer en la votación, se hace en la mesa de prueba, llamémosle. ¿Y acá? No, aquí lo que hicieron fue mostrar las aplicaciones finales. OMPE ha hecho una serie de auditorías. Las auditorías, lo pongo entre comillas, son sobre el sistema, sobre la interfaz donde se va a grabar, pero no sobre la línea de código. Es más, no se sabe quién hizo la programación de la línea de código. Ah, muy bien, muy transparente. OMPE ha dicho que han sido sus técnicos internos. Señor OMPE, dígame quiénes, cuáles eran su condición de programadores. Señor OMPE. Señor OMPE. Juan OMPE, por favor. ¿Y qué dijo OMPE? No te lo puedo decir por protección de datos personales. ¿Cómo es eso? Se modificó el reglamento de la ley de transparencia para que se muestren los correos electrónicos de cualquier funcionario. Pedimos lo del presidente Vizcarra y nos los entregaron. Le pedimos a la OMPE, denos los correos electrónicos del tema de voto electrónico, y nos dijeron no, porque están protegidos por... ¿Pero eso es legal? Es ilegal. O sea,
OMPE ha ido bloqueando toda forma de poder saber quién programó, qué programó, cómo programó o qué dicen las líneas de código. Y cada vez eso es más sospechoso, la verdad, ¿no? Lo hace más sospechoso cuando los márgenes de votación de diferencia son muy escasos. Me preguntaron hace un par de días, me dijeron, si OMPE de pronto determina que el código de fuente sea accesible por cualquiera y que demuestra de que no tiene nada raro. Segundo, que es transparente en todo el proceso. Y tercero, demuestra que no es trazable. ¿Tú estarías en contra o a favor del voto electrónico en esas condiciones? Yo seguiría estando en contra. Porque lo que hay que determinar constitucionalmente es que no se puede implementar una tecnología, por más moderna que sea, que no permita mantener el secreto del voto. Y alguien salta y dice, oye, pero el gobierno electrónico, no queremos avanzar. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Gobierno electrónico es confidencialidad. Tienen que saberse quién votó. En el caso del voto, hay que mantener el secreto. Nadie tiene que saber cómo se vota. Claro, porque otra cosa que había escuchado era que la gente que se opone al voto electrónico, en cierta medida, no necesariamente, pero en cierta medida es... No lo dice gente, por ti. Claro, no necesariamente, No. ¿no? Es gente que se opone al avance de la tecnología y la ciencia y la tecnología y que quiere quedarse pues, haciendo las mismas cosas por siglos, ¿no? Y en Perú no hay ley de ciberseguridad. Recién estamos haciéndola y OMPE sale a decir que su sistema es 100% seguro. Pero eso no existe, para No empezar. existe. no, aparte el Estado peruano en general es bien como esquizofrénico para estas cosas, porque para algunos asuntos, por ejemplo, las semillas modificadas, los transgénicos, es terriblemente aversa al adelanto Es tecnológico. tecnofóbica, que era lo que estábamos Tecnofóbica, hablando. Sí. o sea, se ha quedado varada hace 50 años, está, ¿cómo se llama? Impidiendo que entre al Perú tecnología de los 70s, ¿no? Mientras que para otros temas es como que Súper progre. excesivamente progre. Y para otros tiene como una suerte de error en la lente, porque por ejemplo hablamos de gobierno digital, ¿no es cierto? La digitalización del Estado, y entonces hay una locura de pon apps, haz apps. Ese ministerio, ¿cuántas apps tiene? 4, yo tengo 5. O hackatones, Claro, o hackatones. 5 hackatones. Ya, y ese es un problema porque nos está sacando de foco de qué cosa significa realmente modernizar el Hoy día Estado. salió el informe del tema de competitividad, el índice de competitividad global, donde Perú, Caímos, ¿no? hace 10 años Centro, estábamos... Pero lo curioso es que en las posiciones que tienen que ver con infraestructura tecnológica y desarrollo tecnológico somos los últimos de la tabla. O sea, ni siquiera tenemos mecanismos de seguridad adecuados para proteger lo que sí tenemos. Justamente con respecto a ese índice, o sea, año tras año a mí me parece una interesante publicación porque monitorea el avance del Perú en ciertos temas, ¿no? Y Farid Matuk justo me tuiteó ahora más temprano diciendo que él no confiaba en esa publicación porque está sobre la base de más de 200 variables que no las hacen públicas. Entonces, o sea, solo te sacan como que resultados de los índices y que deberían hacer públicas, pero... O sea, si tú eres un investigador, me imagino que puedes ir a Centro y pedir el dato. O sea, el dato está ahí, ¿no? O sea, no están en el reporte. Es una pero cosa. Están, y segundo, existen. que no es una institución pública. O sea, no es una organización que ha pagado eso con mi plata. Pero ¿no? ya, digamos, o sea, si tú vas a presentar un estudio en aras de la transparencia, de la propia credibilidad de tu informe, o sea, lo disponibilizas. Ahora, el asunto, como tú bien dices, es que de repente están disponibles. Simplemente no están en lo que te han entregado a ti. Claro, es cuestión de ir y preguntar, ¿no? Claro. Pero en este otro caso se está normando sobre el futuro del país, básicamente, ¿no? Porque a través de esta nueva forma de votar se puede orientar la votación de una manera u otra, ¿no? O sea, va a haber gente que va a salir perdiendo, ¿no? Sí, finalmente este informe es o sea, es, digamos, para saber dónde andamos, y el tema del voto electrónico es algo que afecta directamente. Que ya se está haciendo, ¿no? Claro, exacto, y además afecta al país como tal, no es un tema meramente informativo ni nada parecido. Bueno, si quieren seguir el debate, este viernes va a ser el debate a las 9:30 en la sala 2, Fabiola Salazar Leguía, del edificio Víctor Raúl Ayala de la Torre. Que es el que está al costadito del Congreso. Les sugiero que sigan para que puedan escuchar las diversas posiciones. Además, OMPE intentó hacer una sesión reservada con algunos asesores del Congreso para tratar de callar las voces disidentes, pero esperamos que ahora se escuchen todas las voces. ¿Cómo fue eso último? Que OMPE intentó hacer una sesión reservada, que no se pudieran escuchar posiciones diferentes ni divergentes. ¿Por qué? Porque ¿Qué es su local? lo que pasa es que la cantidad de dinero que OMPE ha gastado en tema de voto electrónico desde el año 2006 no está adecuadamente fiscalizada, porque además lo han mantenido reservado. Ah, ok. Pero esto empezó, o sea, con El 2006, Tuesta, pues, ¿no? O sea, con el 2006 con un articulito por ahí. Y es curioso, a nivel internacional, uno de los principales activistas en contra del voto electrónico en todo el mundo fue Eric Iriarte. Es Transparencia Internacional. Transparencia Internacional liderado por Delia Ferreira, que es una argentina. Uno de los aquí locales que tiene que ver con el tema de Transparencia Internacional o las ONGs que trabajan estos temas
están calladitas en este tema porque muchos de ellos han promovido, han auspiciado, han apoyado el tema del voto electrónico y ahora que les cuestionan que esto lo estén haciendo, pues no dicen nada. Bueno, entonces hay que seguir viendo pues, cómo se desarrolla este tema, porque es un asunto que va a tener pues, una relevancia pues, en la vida política. Que va a repercutir Perú, directamente en todos nosotros. Claramente. Bueno, vamos a pasar a un corte y después vamos a seguir hablando de John Wick 3. No. A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Que se agarren los corruptos. Las noticias que en verdad importan. Aquí, en Espacio Libre, por Viva TV y UCI Noticias. Juntos enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país. Todos los sábados a las 11 de la mañana, no te pierdas De Viaje, Por UCI y Viva TV. tu canal. Bueno, entonces la semana pasada se estrenó en el Perú John Wick 3, que es una película de acción, tiene un montón de, ¿cómo se llama?, de efectos, de matanza, sangre. Tiene balas, coreografías de batalla hasta decir basta. alucinantes, muy bien ¿Basada hechas. en un cómic? No. Ese es justamente el detalle, que está creado, o sea, es un producto creado, o sea, diseñado inteligentemente para crear una franquicia, ¿no? Y que no nace un cómic, o sea, es una cuestión que crea... Pero ha sido- Yo quiero Una serie escuchar de qué historias dicen, en sí misma, ¿no? porque yo opino todo lo contrario de lo que vayan a decir, pero espérense ¿Qué cosa? tantito, mira. Tiene una serie de Sigan. historias en sí misma, o sea, la idea del hotel de la Claro. comunidad, la orden de Continental se asesinos, el hotel continental, los diferentes continentales que hay, ya descubrimos que hay uno Claro, que hay en en Casablanca, lugares, claro, en Casablanca, pero que además tiene una suerte de código interno para cierto tipo de cosas, ¿no? Una suerte de santuario, cuando te pueden... Claro, y eso está como diseñado, porque el Continental ahora va, o sea, ahorita están haciendo una serie de televisión, ¿no? Y que está basado en el Continental, ¿no? Y eso fue pensado desde antes, ¿no? O sea, ya está todo pensado. Y una cosa bacán que está siendo comentado en medios en Estados Unidos era cómo, o sea, se está empezando a hablar de que Disney o que Marvel empezaban ya a tener como que el monopolio de la franquicia, ¿no? De que ellos tenían como que ya un El modelo imperio. exitoso. Ya Claro, habían un modelo descubierto exitoso cómo se y hace. que era muy difícil entrar. Y que era lo mismo que se hablaba hace 20 años, también se hablaba de otros, digamos, de los estudios, grandes estudios de Hollywood. Y que, por ejemplo, George Lucas, cuando salió con La Guerra de las Galaxias, era una marca suya, ¿no? O sea, para efectos prácticos, George Lucas era un director Era independiente. el underdog. Era un independiente. Él levantaba su plata, ¿no? y hacía Tenía, su película, y él tomaba toda la decisión, lo cual terminó siendo algo malo, ¿no? Después cuando... No, tranquilo. El tema de Light Ese tenía es su otro tema. su ¿Qué? propia empresa de tema de luces. Claro, perdón, de Industrial Light and Magic, Industrial Light and de Magic. efectos especiales, ¿no? Ahora, yo quiero hacer esta acotación. Yo hoy día, como soy bien camiseta, antes de venir al programa me fui al cine a ver John Wick porque no he visto ninguna. Ah, por eso llegó tarde. Ya, ok. No, oye, no he llegado tarde, es mentira. Eso se me está levantando Falso testimonio. Fake news. Fake news. Fui a ver, yo no he visto ninguna de las otras de John Wick y justo eso les quería comentar. O sea, creo que muchas de las opiniones que se están generando parten de, o sea, vienen de gente que ha visto la franquicia y entonces no tienen la percepción de si funciona como una película autocontenida. O sea, cuando tú diseñas una franquicia exitosa, no solamente es una película como parte de una franquicia, no solamente tiene que ver con que, digamos, la historia general, la grande, el marco general de las películas
sea coherente, sino que además cada película funcione bien, relativamente bien en sí misma. Y, ¿Pero no te llamó la atención para ver las dos anteriores? o sea, pasaron por debajo de mi radar, no sé por qué nunca las vi, no tengo idea. No, pero te digo, ahora que has visto la 3, ¿no te llama la atención, no te tienes curiosidad por ver la 1 que está en Netflix, dicho sea de paso? O sea, para poder comentar la película, pero no me llamó la atención, ¿por qué? Porque yo que la he visto, ahora, independientemente, lo que me he dado cuenta es que era como jugar un videojuego que tenía una trama no tan coherente, pero que tenía una muy buena dirección de arte, tenía el tema de la colorización es maravilloso, la fotografía es muy buena y las coreografías de acción son increíbles. Entonces era como un súper buen videojuego, pero no era, o sea, realmente no era una trama cautivante, había muchos elementos que estaban simplemente insertados partiendo de la premisa que si no lo sabes, te vas al diablo. Claro. Y entonces Pero es una película entonces una película hecha tipo videojuego. creo que sí, de hecho, mucha de la estética que se utiliza es bien videojuego. Eso sí, pero ponte Endgame, o sea, Avengers Endgame no te explica Claro. un cuerno. Ya, pero Y- Marvel... Tú tenías que Ojo, haberte tú tenías que leído haberte Hay visto dos 22 películas factores antes, ¿no? diferenciales ahí. El primero es que cuando tú ves las películas, o sea, Marvel presenta todos sus paquetes de películas autocontenidas, que son todas las que no son Avengers, son películas autocontenidas. Tú las ves y si no has visto ninguna otra, igual entiendes de qué trata esa. Entonces, y luego las Avengers son como eventos interpelículas, pero todas forman parte de una saga. John En Wick, este ¿la viste? caso, La 3, ¿la entendiste como película autocontenida? la mitad de los elementos se entendieron y la otra mitad no. El tema de las medallas y las monedas no queda del todo explicado. Pero no necesitas entenderla. No se explica nunca eso. No, es pues, como su medio de pago, ¿no? Claro, no, pues, pero, o sea, ellos hablan de una suerte de lógica, yo no he visto las otras, pero que no queda de todo explicitadas. O sea, ¿Por qué? sabes ¿Por qué matan a los rusos? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el sistema de excomulgar? ¿Cuál es el sistema de desacralizar? O sea, No, pero eso nunca lo explican en ninguna película. ya, pero estás expuesto por una cantidad de tiempo para hacerte una idea bastante consistente, supongo yo, Muchas de cómo ideas funciona. que no están. A ver, por eso te digo, justo ahora que venía anoche en el vuelo, pude ver Glass, que es esta película Ya, que, la es, última que es una de- trilogía, además Ajá. casi en 20 años, que empieza con ¿The Unbreakable? Unbreakable, que es este superhéroe, que además era invencible. Donde introducen a Glass, justamente. Luego, ¿no? A menos que se moje. luego viene Split, que es el siguiente, donde aparece el villano, que además también fue creado por Glass, y aparece Glass en la tercera, que lo que busca finalmente es mostrar ya hay una sociedad secreta. ¿Cómo se llama el director? El director de Sexto Sentido. Mr. Knight, ¿no? ¿Él no es? M. Night M. Shyamalan. Night Ajá, Claro. M. Night Pero Shyamalan. esto no es Shyamalan, también, M. no son Shyamalan. películas autocontenidas en sí, y no es como una suerte de franquicia o trilogía. No, esas películas sí están autocontenidas. Yo las he visto en desorden y cada una se ha entendido independientemente. Ojo. Pero- o sea, y son bien claras. pero las además. entiendes mejor si vas en el orden. Seguramente, pero, o sea, están bien explicadas. Yo creo que de lo que adolece y la gente que ha visto en orden las de John Wick no está percibiendo es que la película suelta es como un videojuego paja. O sea, pero no tiene la consistencia a nivel narrativo para hacer una buena película. Puede funcionar como un episodio de algo más grande, pero no como un elemento Pero suelto. no, ¿sabes? Porque esos elementos que tú dices, por ejemplo, el de la moneda, la excomulgación, O los todo perros. eso. No, pero Hay un perro. Lo del perro, por primera ejemplo, es distinto. hacen Hay un perro en la referencias al segunda perro. Y hay Ya. unos perros. Pero ese es distinto. Yo me he enterado A lo por que yo me otros refiero, lados de eso, por Todos esos ejemplo. elementos como son la construcción del mundo, se dan como dados. O sea, es como, por ejemplo, ¿cómo se llama esta de Tom Cruise, que él puede ver el futuro? Que Minority Report. Minority Report, por ejemplo, no explica nada, no explica casi nada. Y- Explica todo, hombre. No, todo. pero hay un montón de cosas. No, nada Pero que si ver. has O sea, leído- si has el leído tráfico, por ejemplo, el libros. tráfico. Esa película es una No. película que lo explica. No, por ejemplo, el tráfico. ¿Cómo funciona el tráfico en esa película? Porque de repente es vertical, de repente es horizontal, de repente es Ya, pero- automático, de repente es... Entonces no queda claro... No, pues, pero tú estás hablando de elementos que son accesorios para la historia. Es la construcción Yo te del hablo- mundo, pues. Claro, pero una cosa es la construcción, o sea, una cosa es cómo está decorado el tema narrativo y otra cosa es los elementos nucleares. Es, por ejemplo, lo del perro, que es el mejor ejemplo de la película. En esta película no tienes idea, o sea, yo lo he leído por otro lado y por eso lo he entendido, pero tú no tienes la más remota idea de cuál es el drive que lleva, o sea, cuál es la motivación. No tienes idea de la motivación del personaje principal. Se pasa la mitad de la película corriendo, además. Además corriendo y peleándose, nada más. Manda al perro en un taxi. Y hay, o sea, Pero sí con los otros perros que aparecen, hay referencias a un suceso que nunca te explican. Que O sea, está en en la esta primera. película, que claro, yo he leído y me he dado cuenta que está en la primera, pero en esa película ni siquiera existe, o sea, cuando tú armas una saga,
tienes que ser recursivo con tus recursos, porque tienes que insertarlos varias veces para que queden claros más allá de toda duda, independientemente de qué estés viendo. En la primera matan al perro y además es un detonante por muchas cosas porque le regaló a la esposa. El perro y el carro. Y en el tercero, Ese no sé qué es el carro. ¿Qué pasa con el carro? La chica entra también en conflicto, la Sofía, entra en conflicto cuando le disparan a su perro. Hal Berry, ¿no? Hal Berry. O sea, lo que pasa es que no importa. O sea, no importa. Es otro tipo de historia. Corre, Lola, corre. Tú estás, no, pues Mecha, sí, pues sí. Mecha, John Mecha. Exactamente. Es otra estructura. Pero no es una gran película, pues. O sea, pero es otra estructura, pues tienes que estar. Pero no, pero es una. Puede resumirlo en que es John Wick, bala, John Wick, perro, bala. Correr, Sofía, correr, pelea, pelea. Pelea, bala y que la fuerza te acompañe. Sí, pues, pero como te digo, o sea, si esa es la película y no hay nada más que mostrar, no es una, o sea, No, es pero una película entretenida. Es una como ir a película ver entretenida. Transformers. No, también. No, pues no vas a comparar, pues, porque acá, o sea, sí te lo sugieren, o sea, te dicen, mira, hay una razón para esto, lo que pasa es que si te interesa, puedes ir a chequear la 1, digamos, ahí te explican de dónde surgió el asunto. No, pues, lo que pasa es que, y regresamos al inicio, una película no solamente debe funcionar en conjunto con las otras de la franquicia, o sea, de la franquicia, sino que tiene que ser una buena película como una narración autocontenida. No puede ser, oye, si quieres entender de qué estamos hablando, ¿qué tal si ves la otra película? No, pues, esta película vas y la disfrutas. Ya, pero esa es tu posición personal. No, digamos, o sea, cuando tú lees, digamos, una crítica a una película que pertenece a una saga, lo primero que analizan antes de hablar de su... O sea, justo, más bien, luego de hablar de la participación como dentro de una historia más grande, es si funciona bien como película, o sea, si se deja entender ella misma. Entonces, ese es el criterio que yo veo y digo, simplemente no se está cumpliendo. Bueno, ok. Pero el otro ejemplo que dan, por ejemplo, es Rápidos y Furiosos, ¿no? O sea, Rápido y Furiosos, que empezó siendo un tipo de película. Ha habido después 1, 2, 3 y han creado un mundo que es tan, ahora es tan complejo. No digo que sea una buena película, ¿ya? No digo que sea muy profundo, ¿no? O que te va a hacer llorar. No, para nada. Pero han creado un mundo que es tan rico, tan profundo. Van a tener varios spin-offs. Que tiene un spin-off ya, o sea, ya han sacado un spin-off. Con La Roca. Y van a sacar La Roca y con Jason Statham. Y luego también había un spin-off que es la 2, cuando hacen en Rápido y Furioso Tokio. Claro. O sea, Tokio es es otra línea, digamos, de historia que transcurre en el mismo mundo, ¿no? Y lo que comentan ese es otro ejemplo de una franquicia creada afuera de los dominantes. Bueno, ¿no? que esa se pegaba como medio con baba. Yo la verdad eso no puedo opinar porque no le he visto. Lo que sí tiene algo común en todas es reggaetón. Ah, mira, esto que Don Omar y Carlos, creo, y Carlos. Don Omar y Tego Calderón aparecen... No, pero estos aparecen en la quinta. No, aparecen en la tercera. Aparecen en varias y comienzan a aparecer sucesivamente. Y además son varias de las canciones que tienen de fondo, ¿no? Interesante. No tengo ni idea de qué están hablando. Pero es parte de la construcción parte de la construcción de ese mundo es la presencia de estos dos personajes que son como que no sé cómo decirlo, son como una visión transversal. Ya, pero yo te pongo un ejemplo de exactamente lo contrario de John Wick, por ejemplo. Terminator, la saga de Terminator, las películas casi, o sea, prácticamente no conversan entre sí. Tienen problemas, o sea, tienen choques narrativos unas con otras. Pero es una franquicia fracasada. Pues, ¿no? Exacto, a eso voy. O sea, pero impactan entre ellas, entonces no hay ninguna cohesión de un gran arco de historia. Van generando pero cada una, futuros alternativos. Tú puedes ver una película, claro, puedes ver una película, no importa que no hayas entendido ninguna, esa película se explica a sí misma. Claro. Entonces, ese es o sea, a eso iba. El criterio para tú decir, esa es una buena saga, tiene que tener dos factores. Cada película tiene que funcionar bien como unidad y además el arco tiene que ser un arco coherente. Ya, y además tiene que ser artísticamente esa es la teoría, Carlos Zúñiga, sobre la generación esa es mi teoría, ¿no? claro. Pero hemos llegado a la conclusión que John Wick 3 es una buena película y que la saga de John Wick está... ¿No es cierto, Carlos? Hay que someterlo a voto electrónico. Bueno, puede ser, ok. Ah, listo. A la audiencia. No, y gana por unanimidad, ¿no? Por unanimidad. Yo programa el voto. Ya, listo. Pero lo editamos. ¿Qué? Claro, lo editamos de más tarde. No, por favor, con el audio no hemos editado nada, nunca jamás. Estas votaciones, la participación del público siempre ha sido transparente. No somos como Citel acá que... Perdón, Ompe. También como Citel, también. Como Ompe que, ¿cómo se llama? Que se le cuestiona los resultados. Pero bueno, ok, entonces eso ha sido todo por hoy. Tú tienes, ¿qué tal tu evento? ¿Qué tal ha sido tu evento? Salió muy bien, estuvimos con el presidente de Ciptel, el de COPI, con el médico, con un representante de AFIN. Fue un representante de una municipalidad, de la de Jesús María, que fue la única municipalidad que apareció, y hablamos como 1 hora y media, y identificamos problemas de comunicación y barreras burocráticas que hay que atender
de manera inmediata si queremos tener comunicación que funcione. ¿Dónde pueden ver el video? Sí, el video está colgado en la página de Elegir. Vamos a colgar también un resumen, digamos, de unos 5 minutos, porque dura como 1 hora y media el video, pero vale la pena echarle una mirada porque hay una conversación fluida entre diferentes actores sobre el tema de antenas y ayuda a combatir un montón de mitos al ¿Y respecto. no fue hostil la situación? ¿No hubo? Como de ratito, pues, porque había que ponerle como... Era parte del guión, ¿no? Había que meterle pues así sabor a la cosa, ¿no? Pero interesante que las autoridades vayan a un espacio convocado por sociedad civil para hablar de estos temas, ¿no? Sí, en verdad ha sido un golazo. Y ya pues pueden ver el video y creo que espero que no tengan nada que anunciar, ¿verdad? Hans, tú estás preparando Requiem por Lurín. Ah, sí, mi siguiente novela la vamos a lanzar en la feria. ¿Ya está lista? la Feria ¿Ya está Libro. terminada? O sea, mi parte ya está hecha, ya he revisado todo, ahora depende del editor, ¿no? La editorial tiene que hacer su parte, ¿no? ¿Me lo puedes dar antes para leerlo ¿En PDF? y contarlo? No, pues porque vas a hacer tu spoiler como siempre, vas a arruinar el final de todo lo que comentas en... Bueno, Él siempre piensa en el bienestar del grupo. Yo Claro. el viernes vamos a seguir con este tema del voto electrónico. En unas semanas trae la ley de ciberdefensa y la de ciberseguridad. Realmente hay un montón de cosas digitales que están apareciendo, así que vamos a ver cómo nos va. Ya. Bueno, y el domingo, para los que les interesa, va a haber una bicicleteada que va a partir del colegio Alexander von Humboldt, que está celebrando, tiene un aniversario. Va a llegar al centro de Lima, después va a regresar y hay una serie de actividades en el camino para aquellos que participan en eso con niños más pequeños. Es decir, si ustedes son de las personas que les gusta montar bicicleta y promover, digamos, el uso de bicicleta, es una opción para empezar. Ya me acordé que valía la pena comentar también. Hoy día hubo en la mañana un desayuno de trabajo en Indecopi que han tomado una iniciativa bien bacán, que es la de comenzar a ya hablar de la responsabilidad de los influencers como medios de publicidad. O sea, del tema de la necesidad, que más bien del derecho que nosotros tenemos de consumidores, que cuando estamos expuestos a sus comunicaciones, sean bien transparentes de decir cuándo algo es una comunicación pagada y cuándo es un testimonio de verdad. Mira, qué bueno, porque Fátima Tochi y yo veníamos hablando hace un par de montón de años de tiempo. eso y nadie nos daba Ya, pelea. bueno, la pero próxima ahora ya semana, está, se está la próxima poniendo semana, ¿qué agenda. les parece si hablamos de eso? Porque ahorita Sí. ya tenemos que cortar. Ya, la próxima semana hablamos de Llevamos eso. un mes en el aire, agradecerles y que sigan al gobierno. ¿Un mes en el aire? Un mes, ya, Paso. este es nuestro cuarto episodio aquí en UCI Noticias. Listo. Ok, Chao, muchas gracias. nos Chao, vemos. chao, Chao. nos vemos.